Bienvenidos a Anatomía Verde, con Daniela Barragán y María Fernanda Urneo, un espacio para hablar de ambiente y conservación, donde la ciencia se difunde de forma sencilla y las soluciones se convierten en acciones. Hola, estamos en vivo y esta vez vamos a pedir a todo el mundo que ponga 40,000 velitas para que el Pichi no se nos vaya con la conexión y nosotros vamos a poner nuestra dosis también. Así que bienvenido Pichi una vez más. Estamos felices de volver a tenerte. Si por alguna razón esto no funciona, te prometo que la tercera es la vencida, Pichi. Así que voy a dejar que la Dani haga su... Gracias. Voy a dejar que la Dani haga la introducción. Yo voy a decir lo mismo que dije la otra vez. Es para mí un honor. Soy fan número 1 del Pichi y de su inmenso trabajo. Sé que mucha gente ha estado esperando esta entrevista. No, yo no sabía, pero eso le decía a Pichi. Tiene un grupo de fans ahí fuerte. Así que, nada, a poner velitas. Y Dani, por favor, haz la introducción a este maravilloso ser humano. Gracias, Fer, qué chévere. Yo también así como que tratando de que todo funcione en la entrevista del día de hoy. Estamos con Eduardo Pichilingue, el Pichi, que es mucho más fácil para poder comunicarnos también en esa entrevista y además toda la gente durante años lo conoce como Pichi, peruano, pero vivió muchos años en Ecuador y como él alguna vez nos dijo, no hay fronteras cuando sucede lo que sucede con la historia del Pichi que nos va a comentar el día de hoy. Estamos con nuestra última entrevista del activismo ambiental, de gente que inspira, de gente que nos motiva, de gente que realmente nos ha cambiado de alguna u otra manera cierta visión de lo que tenemos y creo que es hermoso poder conversar con gente que ha trabajado tantos años. Actualmente es coordinador de la iniciativa Cuencas Sagradas de Perú. Y bueno, Pichi, bienvenido y antes que nada, qué gusto poder tenerte y para arrancar con esta entrevista, quiero que nos cuentes un poquito cómo nace en Eduardo ese amor quizás por la ecología, por la biología, por todo lo que has venido trabajando hasta ahora. Gracias por la invitación. De nuevo, un honor estar aquí, se me está haciendo costumbre. Veamos si venimos la próxima semana también. Bueno, yo les estaba contando, ¿no? La vez anterior un poco de mi vida, de cómo llegué al tema ambiental, a tocar los temas sociales también desde el tema ambiental. En realidad, bueno, siempre me gustó el campo, la naturaleza, a pesar de que, como yo les había contado la vez anterior, tuve la intención de estudiar medicina, pues siempre me había llamado un poco eso, ¿no? Conocer nuevos lugares, zonas rurales, nueva gente, y ver la naturaleza, no ser el expedicionario ese que quería ser cuando era niño. Eso me llevó a estudiar biología primero, bueno, y terminé estudiando ecología aplicada. Trabajando ya en ecología en Yasuní, me encontré con gente maravillosa, en realidad, con mis grandes amigos que realmente han marcado mi vida y que han hecho de mí lo que soy hoy, ¿no? Que para mí es un punto importante en mi vida el haber encontrado a los guaraní, ¿no? Estoy hablando específicamente de la nación guaraní, un pueblo que ha sido contactado no hace muchos años, apenas un par de generaciones desde los primeros momentos de contacto han pasado, y que han tenido que adaptarse, ¿no? A esta nueva realidad de vivir en una sociedad que les es extraña, que no los entiende, que no entiende sus formas de vida y al que ellos tampoco entienden, ¿no? Hay una distancia ahí. Y ahí va, ¿no? O sea, el tema ambiental y el tema social se convirtieron para mí en cosas que no se pueden separar, ¿no? O sea, son inseparables, son dos temas que
que van juntos porque van juntos. Necesitamos como seres humanos necesitamos del ambiente para poder vivir, para poder sobrevivir. Y necesitamos de otras personas. Somos seres sociables, vivimos en sociedades y es así como nos tenemos que percibir, ¿no? O sea, la necesidad de una convivencia que reconozca la importancia del ambiente, la importancia del medio en el que vivimos, es una piedra angular para la supervivencia de la sociedad como la conocemos, ¿no? Entonces, sí, bueno, yo comencé a trabajar con los guaraní, me encontré con esta cuestión yo les comentaba, ¿no? De la vez anterior, de que en el territorio guaraní vivían pueblos en situación de aislamiento, pueblos que han decidido no mantener un contacto permanente con nuestra sociedad. Eso no quiere decir que no hayan tenido nunca un contacto o que no lo tengan nunca, ¿no? Más bien esos contactos son esporádicos, son contactos que se dan por situaciones, la mayoría de veces fuera de su control, ¿no? O sea, son contactos fortuitos muchas veces. Y muchas veces son contactos violentos, lamentablemente, ¿no? Personas que los persiguen para contactarlos o para, y esto lo tengo que decir, ¿no? Para matarlos también, ¿no? O sea, para liberar esos territorios de su presencia y poder llevar actividades de extracción de recursos principalmente, para la cual ellos son un estorbo, ¿no? Entonces, estos pueblos viven en una interacción que es mucho más fuerte que la nuestra con su medio. Su nivel de interacción con el medio es total. O sea, ellos no pueden vivir sin ese medio natural que los rodea. No hay posibilidad de que su forma de vida pueda ser replicada si es que ese medio no se encuentra en excelente condición, ¿no? Porque estamos hablando de pueblos que son cazadores, recolectores, que se mueven mucho por la selva para poder darle a la selva esa capacidad de regenerarse por sus mismos naturales, ¿no? Conocen la selva como la palma de su mano, ¿no? Y ahí viene esta necesidad ya para mi trabajo de ver esto como un todo, ¿no? Una necesidad de trabajar en la protección de los indígenas aislados, pero desde el reconocimiento de que son absolutamente dependientes de ese territorio, de que lo importante para ellos es la conservación en el mejor estado posible de su territorio, y que esa conservación implica que no haya actividades de alto impacto, que no haya actividades de extracción de recursos principalmente, que no haya carreteras. ¿Por qué? Porque ellos son una pieza dentro de este bosque, ¿no? Ellos son una pieza, son cazadores, como ya lo dije, ¿no? Son recolectores, como ya lo dije. Ellos, si lo queremos ver así, son las personas que además siembran el bosque. El bosque también depende de ellos en mucha medida. Y entonces necesitamos que ese bosque se mantenga en las condiciones, las mejores condiciones posibles para que ellos puedan sobrevivir. Cuando hay una actividad de extracción y se maneja maquinaria, por ejemplo,
por mucho que esta maquinaria no esté abriendo una carretera, por ejemplo, y llevar a trabajadores o maquinaria a cierto punto de la selva. Ese andar y venir de helicópteros, por ejemplo, tiene un impacto sumamente fuerte porque el ruido de los helicópteros, a su vez, tiene un impacto sobre las poblaciones de animales, y las poblaciones de animales son el sustento de alimentación de pueblos como estos, ¿no? Entonces, si estas poblaciones de animales no están sanas, no están bien, la soberanía alimentaria de estos pueblos se ve afectada también. ¿En qué momento comienzas a ya gestionar tu trabajo siendo un poco la voz y trabajando en relación directa con los pueblos en aislamiento? Y yo tenía una pregunta antes que tú respondiste en nuestra anterior entrevista, porque hay mucha gente que no entiende bien el origen de los pueblos en aislamiento voluntario. Y sí es interesante que se entienda cómo funciona, o sea, cómo ha sido su origen, parte de qué familias son, por qué son pueblos en aislamiento voluntario, y para que haya como ese contexto, ¿no? Primero, ¿en qué momento comienzo a trabajar? Bueno, ya les comentaba la vez anterior que bueno, yo trabajaba en temas ambientales. De hecho, les cuento así como casi anécdota, que trabajé muchos años en temas relacionados a la fauna en cautiverio. Hay mucha gente que todavía recuerda esa época de mi vida. Yo fui director de manejo y conservación del Zoológico de Quito en Guayabamba hace 20 años atrás. ¿Sí? Trabajé muchos años en eso, de hecho, desde el inicio de mi carrera, antes de graduarme, de hecho, estuve trabajando en temas de fauna. Lo mío era mucho meterme en temas del control del tráfico de fauna, sobre todo. Y en un determinado momento, hace justamente 20 años, recibí esta invitación para trabajar en Yasuní, lo que les contaba el año anterior, perdón, en la conexión anterior, ¿no? Y cuando comencé a trabajar en Yasuní, me encontré, conocí a los guaraní, ¿no? Me encontré con toda esta gente increíble. Y digo increíble porque yo creo que los guaraní tienen mucho de su ser original guaraní, ¿no? Ese contacto reciente que han tenido los hace muy genuinos en su cultura. Y me fascinaba escuchar sus historias, ¿no? O sea, yo además en ese momento hacía investigaciones sobre la cacería, ¿no? Cómo ellos cazaban. Y para temas de cacería, pues un guaraní es una enciclopedia, es increíble, o sea, es increíble. Son unas historias, porque además te lo cuentan con una pasión, ¿no? Ellos hacen incluso hasta como es casi un teatro, ¿no? Pararse delante de un guaraní y decirle, bueno, y tú has cazado este animal, y te comienza a contar, ¿no? Sí, en tal época yo caminé por acá y vi al animal y me acerqué lentamente, y lo hacen con una mímica, ¿no? Ahí, y levanté mi lanza, y es una cosa increíble, ¿sí? A mí me fascinó escuchar sus historias, las escuchaba por horas y horas. Y ahí me fui adentrando un poco al tema guaraní, digamos. Ahí fue que conocí el tema de los indígenas aislados. Para esa época yo estaba en mis veintitantos, y como les decía en la conexión anterior, pues nadie me conocía. Yo era muy poco conocido en este ambiente
de los indígenas aislados y de temas indígenas en general, ¿no? Cuando en realidad comenzaron a tomarme un poco más en serio en este tema de los indígenas aislados, fue quizás cuando comencé a ser vocero de la Veeduría para la Protección de los Indígenas Aislados, ¿no? Esta veeduría, este espacio que habíamos creado con este antropólogo Alex Rivas y Miguel Ángel Cabodevilla, misionero español que ha trabajado muchos años allá en Yasuní. Creamos este espacio para vigilar lo que hacía el Estado sobre el tema, ¿no? Y tratar de tener alguna incidencia sobre las decisiones. Tuvimos ahí algunos acercamientos a espacios de gobierno y bueno, yo estaba muy involucrado en esto, estaba muy metido y dentro de la veeduría a la cual se sumó mucha gente, ¿no? Abogados muy renombrados, el caso de Mario Melo, por ejemplo, antropólogos, en fin, una serie de gente muy preocupada sobre este tema. De repente ellos me eligieron a mí como vocero de este espacio, ¿no? Y comencé a tener un poco más de exposición a los medios también, ¿no? Una de las decisiones que tomamos en ese momento era que debíamos trabajar en la delimitación de la zona intangible Tagairi-Taromenani, ¿no? Que mientras la zona intangible Tagairi-Taromenani, que había sido creada en el año 99, pero que no tenía límites, no tuviese esos límites, era un espacio abierto para el ingreso de diferentes empresas, expedicionarios, los propios misioneros. No había una protección real del territorio y de las personas en ese lugar, ¿no? Entonces trabajamos durante esos años, 2004, 2005, 2006, hasta el año 2007, en la delimitación de la zona intangible Tagairi-Taromenani, un proceso sumamente difícil porque en ese tiempo, si ustedes recordarán, cambiaron varios gobiernos, ¿no? Entonces llevábamos un proceso de conversación, intentábamos de alguna manera llegar ya al punto de la definición de límites y de repente caía el gobierno y venía un nuevo gobierno con nuevos funcionarios y esos nuevos funcionarios no sabían ni siquiera de lo que estábamos hablando, no abrí el espacio siquiera para la discusión porque no entendían absolutamente nada y volvíamos a cero, ¿no? Y así fue sucediendo hasta que justamente el año 2007 y después de un proceso bien fuerte en que nos tuvimos que sentar a la mesa de discusión con los representantes de prácticamente todas las empresas petroleras que trabajan en Yasuní, logramos llegar a un mínimo acuerdo, ¿no? Y lo que sucedía ahí un poco fue que se acababa ya el periodo de gobierno. El gobierno del presidente Palacio estaba por terminar. Y teníamos un terror terrible de que se acabe el periodo de gobierno y volver nuevamente a cero y esperar un nuevo gobierno y volver a hacer todo el proceso y todo esto, ¿no? Así que empujamos con muchísima fuerza, tuvimos la ayuda de algunas personas dentro del gobierno que nos ayudaron a que eso llegue al presidente, ¿no? La ministra Ana Albán, en ese momento nos ayudó a que eso llegue al presidente y que el presidente firme el decreto, ¿no? Entonces el decreto que delimita la zona intangible Tagairi-Taromenani sale unos días antes de que
Rafael Correa asuma la presidencia. Algo que a Rafael Correa le cayó muy mal, ¿no? O sea, fue algo que él no se esperaba, él, bueno, lo mencionó en varias entrevistas, dijo que él hubiese esperado que le dejen eso a decisión suya y no que lo tome un gobierno saliente, ¿no? Sin embargo, también tuvo un efecto eso, ¿no? El hecho de que esa decisión haya sido tomada por el gobierno saliente hizo que la valla, la expectativa sobre el cuidado de los indígenas aislados quede muy alta para el gobierno de Correa. Correa tenía que hacer algo más allá, algo más fuerte para poder pasar esa valla. Estamos hablando del año 2007, ¿no? Claro. Y Correa, cuando entró al gobierno, comenzó a hablar muchísimo de los indígenas aislados y comenzó ya a hablar de esto que luego se convertiría en la iniciativa Yasuní Tete. Ujú. Y a inicios del año 2008, yo recibí la invitación para hacerme cargo de la oficina del gobierno, la primera oficina del gobierno que existió para la protección de los indígenas aislados. Y en un primer Sí, momento me costó un montón, ¿no? O sea, sí, dime. claro, solo quería, y yo sé, eso digo, algunas cosas ya las habías mencionado antes, pero hay un tema que quizás sería importante conocer y es el origen, ¿no? Que hubo una masacre, El ¿te origen, acuerdas? sí, tienes razón, Y es tienes interesante razón. esto porque yo creo que Sí, marca un hito, ¿no? Un hito ahí importante previo a todo este proceso, que me gustaría mucho que le cuentes porque no sí, todo el mundo lo conoce. sí, de acuerdo. A ver, los indígenas aislados en el Ecuador, a ver, en el mundo hay alrededor de unos 200 pueblos indígenas en situación de aislamiento. Aquí en el Ecuador tenemos a los Tagaeri y Taromenani, que en realidad los Taromenani no son un solo grupo, probablemente son varios grupos que se encuentran bajo esta denominación, que es una especie de denominación genérica, ¿no? Que viene de los Guarani. Los Guarani hablan de los Taromenani, que son la gente del camino, la gente que se encuentra, que ellos se encuentran en los caminos cuando van de cacería, por ejemplo, ¿no? Eh, estos pueblos, a ver, en el caso ecuatoriano, parten principalmente de un origen guaraní. Digo principalmente porque hay indicios de que hay otros que no son guaraní, ¿sí? Y específicamente los Tagaeri nacen de la separación en momentos del contacto. Ustedes imagínense lo que es encontrarse en un momento de contacto con una sociedad mayor, ¿no? O sea, yo siempre he pensado en esta analogía, ¿no? Es como si el día de mañana vinieran los extraterrestres, ¿no? Y nos vienen a contactar. Vienen desde el cielo en unas naves extrañas que nosotros no conocemos. Y por supuesto eso genera pánico, ¿no? Genera una reacción, seguramente generaría una reacción fuerte en nosotros y habría pánico, habría saqueos, ¿no? Habría, en fin, o sea, un montón, un caos, tal cual. Y eso Así fue es. lo que pasó en el momento, ¿no? O sea, llegaron misioneros desde el aire, en aviones, en helicópteros, y, y generó una reacción muy similar a esa en los Guarani, ¿no? Hubo caos, comenzaron a pelearse, hubo además un momento difícil de confrontación con los petroleros que a su vez estaban llegando ya por lo que hoy es la ciudad del Coca, ¿no? Ahí se da la muerte del líder de un clan, de una familia grande que vivía en toda esa región, y a la muerte de este líder del clan, y mientras se daba toda esta presión por el contacto, ¿no? Desde la iglesia evangélica y desde las empresas petroleras,
comienza una guerra también por la sucesión, o sea, ¿quién va a ser el nuevo jefe, ¿no? ¿Quién va a tomar las decisiones? Y comienza esta guerra interna que hace que una parte del grupo, en la mitad de eso, ¿no? En la mitad de la presión del contacto y guerra interna, decida escindirse, ¿no? Romperse, salirse de la familia principal y refugiarse en un lugar seguro, ¿sí? Ok. Esta familia que se separa estaba a cargo de un líder, de un guerrero que se llamaba Taga, ¿no? Y de ahí su nombre, Tagaeri, A ver, que ya. significa la familia de Taga o el grupo de Taga, ¿no? Ujú. Por el otro lado están los Taromenani, como te digo, ¿no? Los Taromenani, como ustedes notan, ¿no? Taga Eiri tiene esta terminación Iri, que significa grupo de Taga, ¿no? Taga Iri es el grupo de Taga. Dentro de los Guarani que contactaron, está el grupo Niwa Iri, por ejemplo, el grupo de Niwa, Baiwa Iri, el grupo de Baiwa, los Gikita Iri, el grupo de Gikita, pero ustedes ven que Tarome Nani no termina en Iri, ¿no? O sea, no es Ujú. un grupo. Nani significa gente, ¿sí? Entonces, Tarome Nani es mucha gente, es mucho más que un grupo. Son varios grupos, ¿no? Dentro de los Taromenani, hoy sabemos los nombres de algunos de estos grupos que están dentro de los Taromenani. Todos los que conocemos de más o menos, más de cerca, digamos, o sea, de los que sabemos los nombres y su presencia, son de origen guaraní. Pero como les digo, también tenemos indicios de la presencia de algunos grupos que serían de origen, de otro origen, ¿no? De origen zápara, probablemente. Entonces, de ahí provienen un poco los indígenas en situación de aislamiento. ¿Qué son? Pues son indígenas que por estas presiones, yo creo que hay mucho de miedo también, ¿no? Que es totalmente comprensible, han decidido alejarse de la sociedad, de nuestra sociedad, ¿no? No, bueno, hace tiempo que ya mucha gente ha, ha decidido no llamarlos en aislamiento voluntario, ¿no? Ni tampoco no contactados. No contactados por algo que ya dije antes, ¿no? Que siempre hay cierto nivel de contacto, aunque sea un contacto fortuito o hay un contacto muchas veces, un contacto que es de guerra, agresivo, ¿no? Em, y por otro lado, esto de que no es tan voluntario el asunto, ¿no? O sea, por un lado es voluntario, pero por otro lado, pues hay presiones fuertes que hacen que esta gente haya decidido alejarse, ¿no? Probablemente, y antes decía algo sobre esto, em, creo que se cortó justo la comunicación en el momento, pero yo decía que hablaba de la necesidad de proteger sus territorios y de mantenerlos en el mejor estado posible, ¿no? Y decía que de todas maneras es posible realizar algunas actividades de bajo impacto, las actividades que desarrollan las comunidades en esa región. Ujú. Yo creo que en realidad si nuestra sociedad dejara de presionarlos, de perseguirlos, de invadir sus territorios, de llevarlos a la muerte, a la extinción, muchos de estos pueblos ya habrían optado por un contacto pacífico, ya se hubieran Claro. acercado a sus parientes que han contactado, ¿no? Pero no es la situación es que nosotros, nuestra sociedad y los guaraní que optaron por ser parte de nuestra sociedad, se convirtieron en el enemigo,
se convirtieron de alguna manera, y no quiero generalizar, ¿no? No quiero que se escuche como eso que decía alguna vez el gobierno, justamente el gobierno de Correa, ¿no? Es que ellos se matan porque son enemigos de toda la vida, y eso no es verdad. Cada año hay cientos de encuentros en todo el territorio guaraní, cientos, ¿no? Yo tengo amigos por todo el territorio guaraní con los que converso todos los días, muy buenos amigos, que siempre me están contando, ¿no? Mira, los Taromenani aparecieron por acá, o los vimos por allá, los hemos encontrado al otro lado del río, hemos conversado, hemos gritado de un lado al otro del río, nos han escuchado, los hemos escuchado. Los vimos cruzando por una parte angosta del río, los vimos subiéndose a un árbol, los vimos cazando, los vimos... Hay encuentros de estos todo el tiempo. Yo no voy a negar que son encuentros de mucha tensión, ¿no? Porque la situación así lo amerita. O sea, ellos no saben con quién se están encontrando y por otro lado, los guaraní sobre todo no saben tampoco cuál va a ser la reacción de ellos, ¿no? Entonces, eso genera una tensión obvia entre las dos partes. Claro. Pero de ninguna manera eso se traduce en violencia y en una enemistad, ¿no? Hay guaraní que han estado muy cerca de los indígenas aislados, hay familias de guaraní que tienen cierto grado incluso de relación con los indígenas aislados, pacífica, amistosa, lejana, pero pacífica, ¿no? Hay puntos del territorio por donde los indígenas aislados pasan todos los años en diferentes momentos del año. Hay que pensar que los indígenas aislados se mueven mucho por la estacionalidad de los productos que da el bosque, ¿no? Van a buscar, por ejemplo, los frutos de la chonta al inicio del año, van a buscar los frutos de los frutos del algodón, ¿no? En otros momentos del año, van a buscar en ciertos momentos en que necesitan los huevos de las tortugas charapas que salen solamente en la época de sequía. Entonces, hay una movilidad que hace que ellos estén pasando por diferentes puntos durante todo el año y muchas veces en esos circuitos pasan por comunidades, ¿no? Y saludan muchas veces, saludan desde afuera y pasan, no tienen interés de ingresar, ni Claro. tampoco los guaraní han tenido interés de acercarse ni de hacer nada, porque hay un respeto inicialmente, ¿no? Entonces no es que Y viven una pregunta, Pichi, en una ¿durante guerra cuántos permanente. años, Sí. ¿durante cuántos años pudiste trabajar directamente como en este tema específicamente y después cuál fue como el rumbo que continuaste profesionalmente hablando? Bueno, yo sigo trabajando en el tema. Eso quizás no tengo ya tanta posibilidad de estar en el territorio, sin embargo lo hago todos los años. Este año en enero estuve en territorio guaraní. El resto del año y peor ahora con este tema de la pandemia ha Claro. sido totalmente imposible poder viajar para allá. Yo estoy de todas maneras en contacto con los guaraní de diferentes comunidades, como les digo, levantando información y colaborando también con algunas personas allá en Ecuador, grandes amigos, grandes profesionales, con los que compartimos esta información y nos ayudamos en el análisis y tratando de también tener alguna incidencia, ¿no? Entonces, quizás yo soy más visible, pero somos un grupo de personas en realidad. Hay otras personas que también están dedicadas a esto. Ahora, aquí en el Perú, yo estoy en el Perú dirigiendo la Fundación Pachamama, que es aquí en el Perú nueva. Estoy en la coordinación de la iniciativa Cuencas Sagradas, que es una iniciativa binacional que sale desde las organizaciones indígenas.
Pero dentro de Cuencas Sagradas tenemos un componente fuerte de pueblos en situación de aislamiento, ¿no? Aquí en el Perú les llaman Piasi, normalmente se llaman Piasi porque es pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, ¿no? Son las siglas Ya. de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, ¿no? Entonces trabajamos, aquí he venido a hacer algo que era algo que yo quería hacer hace muchísimo tiempo, ¿no? Y para lo que tuve muy poco espacio, o sea, antes sí hablé muchas veces de eso, de la necesidad, apoyé a algunas personas aquí en el Perú que estaban trabajando en el tema, pero no había podido entrar directamente al tema, ¿no? Y lo que sucede es que, como ustedes entenderán, y como ya lo dije en la entrevista anterior, la frontera es imaginaria, no existe, ¿no? O sea, la realidad no existe. Si uno está parado ahí en la selva es la misma, de un Exacto. lado y del otro, ¿no? Imagínense lo que es para los indígenas aislados que por supuesto no conocen de la existencia de un país llamado Ecuador ni de un país llamado Perú. Y eso es súper interesante, ¿no, Pichi? Lo que tú estás diciendo a mí me parece fundamental para entender la importancia de un poco soltarnos de una serie de creencias que tenemos desde la parte urbana, ¿no? Hay una serie de cosas que no entendemos sobre la cosmovisión y sobre las dinámicas de los pueblos indígenas que falta mucho, ¿no? Falta mucho trabajo ahí. De parte y parte, digo, en el sentido de que falta educación, pero también falta ese interés de comprender a profundidad lo que está sucediendo. Definitivamente, definitivamente. Ahora te cuento un poquito más de lo que estamos haciendo desde Cuencas Sagradas, que es algo bien interesante. Eh, el asunto es ese, ¿no? En realidad no hay una frontera, no hay, nosotros, te puedo decir, yo he caminado por la línea de frontera, he estado de un lado al otro por la línea de frontera, hemos buscado muchas veces con GPS en mano la ubicación de un hito que marca la línea de frontera y durante horas, incluso con acompañamiento de personal militar, de geógrafos, no lo hemos encontrado. O sea, no, ni siquiera buscando una evidencia de dónde está la frontera, es fácil encontrarla. Entonces, no existe esa frontera en realidad. En términos reales, es una línea imaginaria tal cual. Y para los indígenas aislados, muchísimo más porque para ellos no existen los países. Entonces, yo siempre trabajé del lado de Yasuní, ¿no? Y siempre veía al otro lado de la frontera con esa urgencia y esa necesidad de que también se trabaje de ese otro lado sobre estos temas. Y el asunto es que desde hace ya más de 16 años, aquí en el Perú, se entregó una solicitud de creación de reserva territorial indígena, que es una categoría establecida por el Estado peruano para la protección de pueblos indígenas en situación vulnerable, que se llama Reserva Territorial Napo Tigre, que está justamente propuesta como una especie de zona intangible, ¿no? O sea, sería una continuación de la zona intangible del Yasuní. Y es Ah, ok. colindante con ella, o sea, si nosotros vemos un mapa, vamos a ver que es una continuidad, ¿no? Hacia el lado peruano. ¿De qué se trata el proyecto de las cuencas sagradas? Es un proyecto súper interesante que yo lo he escuchado aquí a través, obviamente, de la Fundación Pachamama, de Belén, de todos, pero yo quisiera que tú nos cuentes a profundidad y por qué lo estás coordinando en el Perú. ¿Cuál es la conexión que hay con, obviamente, el Perú para este proyecto? Claro, bueno, Cuencas Sagradas primero es una iniciativa, ¿no? O sea, no es un proyecto en sí, sino que es una serie de proyectos tendientes a conseguir un resultado. Es una iniciativa que nace de las organizaciones indígenas, nace en el Ecuador, con FENIAE le comienza a dar fuerza,
pero llega un momento en que se ve esta necesidad de justamente reconociendo de que no hay una frontera, de que hay pueblos transfronterizos que están de un lado y del otro de esta línea imaginaria, hay una necesidad de unir fuerzas y luchar contra enemigos que son comunes. Entonces, en ese momento, Confeniae tiende un lazo hacia el Perú. Este es recibido por AIDESEP, que es la contraparte aquí en el Perú, es la organización indígena más grande acá en el Perú. Y se firma un convenio entre ambas partes para llevar a cabo esta iniciativa, ¿no? Luego se unen otros pueblos, porque aquí en el Perú, a diferencia de en el Ecuador hay una organización indígena muy sólida y muy piramidal, ¿no? O sea, están las organizaciones de cada una de las nacionalidades que luego ellas están organizadas en organizaciones regionales y las organizaciones regionales están organizadas en una nacional que es la CONAIE, ¿no? Okay. En el caso peruano es un poco más complejo que eso, ¿no? No hay una organización que sea totalmente regional, o sea, hay organizaciones que están por fuera de esa organización. Entonces, en el caso de AIDESEP y de estos territorios en el norte del Perú, hay otros pueblos que decidieron tener sus propias organizaciones autónomas y a los cuales había que integrar también. Y que son pueblos que también han llevado una historia de lucha y que son cercanos de todas maneras a AIDESEP, pero no son parte de AIDESEP. Y estoy hablando específicamente de la nación One Piece, que tiene un gobierno autónomo, ¿no? El gobierno territorial autónomo de la nación One Piece. Y la Federación de la Nacionalidad Achuar del Pastaza, FENAP. Que estos dos pueblos son sumamente importantes porque ambos, los One Piece, son los Shuar de aquí del Perú. Okay. Se reconocen como One Piece, pero tienen el mismo idioma y la misma cultura. De hecho, son emparentados, hay familias One Piece que tienen parientes de ambos lados de la frontera, ¿no? Y los Achuar, pues los Achuar son los mismos Achuar en el Ecuador que en el Perú, ¿no? Hay una relación muy cercana de parentesco, hay familias que quedaron de un lado y del otro de la frontera, pero la misma familia, ¿no? Entonces, hay eso, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata Cuencas Sagradas? Pues Cuencas Sagradas es una iniciativa para proteger los territorios de estos pueblos, pero no se queda ahí, sino que lo que intenta es también proteger su cultura y demostrar al mundo que otra forma de vida y otra forma de desarrollo más armónico es posible. Entonces, desde las organizaciones indígenas se quiere enseñar cómo hacerlo, ¿no? Alejados del extractivismo, de la depredación de los bosques, de la destrucción de los bosques, de la construcción de mega obras de infraestructura, de carreteras, de hidrovías, de represas enormes, ¿no? Cómo poder aprovechar lo que nos da el bosque sin necesidad de destruirlo, ¿no? Y cómo darle además una esperanza de vida a todas esas naciones, ¿no? Esas comunidades, naciones que viven en estos territorios. Eso es Cuencas Sagradas, finalmente. Una pregunta, Pichi. Sí, dime. Qué bonito, bueno, qué bonito lo que nos cuentas y todo esto que has pasado durante más de 20 años, me parece algo lindísimo. Quería hacerte una pregunta. Nosotros desde como sociedad también, ¿qué crees tú desde tu punto de vista que nos falta y qué crees tú que nosotros también podríamos hacer? Porque claro, es un tema tan complejo y muchas veces lo vemos como tan lejano.
Entonces, me parecería lindo que tú nos podrías como también contar qué podemos hacer como sociedad para entender que, como tú decías, quizás simplemente mantenernos en cierto margen o quizás podemos accionar de alguna manera. Sería chévere que Ujú. nos cuentes esa parte. Sí, sabes que siempre me preguntan eso, ¿no? Hay mucha gente que me escribe y me dice, oye, ¿y qué puedo hacer yo? Ujú, ¿No? Y esa es quizás la parte más difícil, pero también la más simple, ¿no? Yo creo que es difícil en el sentido de entenderlo, porque creo que para poder hacer algo, primero uno tiene que entender qué es lo que sucede y tiene que entenderse a sí mismo, ¿no? ¿Qué papel ocupas tú? ¿Qué eres tú dentro de todo este juego, ¿no? Porque exacto. todos somos algo, o sea, todos tenemos, somos una pieza de este rompecabezas. Eh, y para mí esto parte del autorreconocerse, ¿no? Yo me Mm, autorreconozco como una persona que nació en una ciudad. O sea, yo estoy clarísimo que para mí sería complicadísimo, complicadísimo vivir en una comunidad indígena. mm, Sería complicadísimo. O sea, no te lo digo. eh, He estado mucho tiempo en comunidades indígenas, he estado por periodos largos en comunidades indígenas. Es complicado para mí, porque yo nací en una ciudad con ciertas comodidades, estás acostumbrado a eso. De la misma manera que para los pueblos indígenas es complicado también vivir en una ciudad. He mm, tenido muchísimos amigos indígenas que han venido a vivir a la ciudad, a estudiar en la universidad, por ejemplo, y que no han podido con la convivencia aquí. Es complicado, es complejo, o sea, claro. tener que vivir con el ruido, con la contaminación, sin la naturaleza de por medio, es complicado, o sea, es Mm, difícil, ¿no? Tal vez nosotros no lo entendemos muy bien porque no, no, no nos hemos puesto a pensar mucho en eso, ¿no? ujú, Generalmente la crítica es, ah, bueno, es que tú vives bien cómodo en tu casa y quieres vivir solamente tú y el resto que siga viviendo en las condiciones terribles en las que viven. Y no es así, o sea, es la misma razón por la cual no es válido, por ejemplo, que un presidente diga, como lo dijo el presidente Correa en algún momento, que claro, o sea, que los ambientalistas son gringuitos de panza llena, mientras que los indígenas son pobres, no tienen ni zapatos ni camisas, ¿no? Y no es la realidad tampoco, o sea, allá es mucho más, para ellos es mucho más cómodo andar descalzos y andar sin una camisa que, que, que llevarlas puestas, ¿no? Entonces, hay realidades que son diferentes y eso es lo que tenemos que comenzar a entender. Entonces, una vez que hayamos entendido eso, tenemos que comenzar a actuar consecuentemente. Sí, soy de la ciudad, pero entiendo que hay esto y que lo que yo hago aquí en la ciudad causa un impacto en eso y comenzar a, a tomar acción sobre cada una de las cosas que nosotros hagamos. Pensar bien qué es lo que estamos haciendo. Y de ahí viene lo otro, ¿no? Enterarnos de todo. O sea, hoy que estamos en una era de la comunicación por Internet, donde toda la información fluye de un lugar a otro en cuestión de segundos y tenemos acceso a una biblioteca enorme de conocimientos, no es una excusa decir que no se saben sobre un tema, ¿no? Que este tema que es tan importante no lo sabemos, ¿no? Si nos interesa, tenemos que aprender y si queremos aprender, hay muchísima información en el Internet, ¿no? Y exacto. además del Internet, en los medios de comunicación y hablando con la gente y uniéndose y siguiendo programas como el de ustedes, por ejemplo, ¿no? Sirve para eso, para entender, para tener otra visión, para poder llegar a ese conocimiento y poder tomar esas decisiones. Y por último, lo que tenemos que hacer
y creo que eso es lo más importante, de hecho, es convencer a los demás. No, Y cuando digo convencer a los demás, no estoy hablando de que nos convirtamos en, en, en esas personas que van de puerta en puerta, ¿no? Así no nos vamos a convertir en los testigos de Jehová, ¿no? claro, no Pero estamos sí, para evangelizar a nadie, no, pero no, 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 no es una evangelización. Pero sí es algo que podemos hacer en nuestra familia, comenzar a hablar sobre el tema, generar un poco ujú, de debate, o simplemente decirlo para las personas que nos escuchan y nos siguen, ¿no? Podemos expresar nuestra opinión en nuestras redes sociales, podemos hablar con el vecino de la tienda de una manera no invasiva, ¿no? No es que claro, vamos a ir y lo respetuoso. vamos a... Claro, ¿no? O sea, hay formas de hacer las cosas, pero creo que sí es algo que es sumamente necesario. Ujú, Pensar en las consecuencias de de nuestro voto, por ejemplo, ¿no? ¿Por quién votamos? ¿Votamos por el que habló de que le va a dar no sé cuántos bonos a no sé cuántas personas o que va a dar, qué sé yo, cualquier cosa que no tiene ni pies ni cabeza? ¿O votamos por aquel que está hablando de que hay un problema que es el cambio climático y que, o sea, ujú. comencemos a exigir también a esas personas, a los políticos, a los candidatos sobre todo, a pronunciarse sobre estos temas, por lo menos para entender, para saber qué es lo que ellos piensan, ¿no? Me Ahí parece tengo que una es... pregunta, Pichija. Me parece que eso es básico. Obviamente estamos en un momento y hoy día yo justo conversaba con un, diría, colega, porque he trabajado cerca de ellos, también es en con los Guaurani, que le debes conocer, que es Mitch. Y decíamos, hay un poco esta desconexión de la gente, ¿no? De no comprender dos cosas que a mí me parece interesante lo que estás diciendo y justo ahí va mi pregunta. Uno es, claro, la conexión, ¿no? La conexión es algo que nosotros decimos muchas veces aquí en Anatomía Verde, porque la gente cree que la Amazonía está allá y bueno, lo que sucede allá es lo que sucede allá. Cuando todas las decisiones que tú tomas precisamente en zonas urbanas están influenciando o están presionando sobre precisamente la Amazonía o las zonas en donde obviamente se extraen recursos, porque eso también significa los océanos y las zonas costeras, ¿no? Pero ahí la segunda pregunta que te iba a hacer, la pregunta en realidad que te iba a hacer es, cuando nosotros tomamos una decisión frente a un candidato o queremos tomar una decisión frente a un candidato y queremos que se tomen en cuenta este tipo de cosas, ¿cuáles serían para ti como uno o dos consejos que puedes dar a la gente para que un poco como que tengan una noción de que ese candidato va, ¿me entiendes?, a ir por ahí? Es decir, parecería muy básico, pero la gente dice, bueno, ¿y cómo sé que él va a proteger o va a respetar? Que eso es lo básico, es respetar los territorios indígenas y obviamente su autodeterminación. ¿Cómo sabemos? O sea, el momento en el que estamos al frente de un candidato y le preguntamos o le escuchamos, ¿cómo podemos darnos cuenta de que eso no está en sus planes? ¿O sí? En realidad eso es algo complicado, ¿no? O sea, con los políticos, bueno, siempre hay esa posibilidad, hay una duda que siempre va a estar ahí, ¿no? Lo que yo creo es que es necesario involucrarse, ¿no? E involucrar a los candidatos también. O sea, cuanto más exijamos que hablen, cuanto más escuchemos de cuáles son sus planes en el tema, quizás vamos a entender un poco mejor hasta dónde podrían estar dispuestos a hacer las cosas. O sea, me refiero a que una persona que improvisa un discurso ambiental a a la segunda o tercera va a fallar, Ya no, no le no, no va sale. a poder, ¿sí? Entonces, cuanto más hablen de ese tema, creo que va a ser como más claro cuál es su intención sobre el tema, ¿no? Ahora bien, hay un asunto que también hay que tomar en cuenta, ¿no? Y es que en la medida
en que, como ya lo dijimos antes, lo social no está separado de lo ambiental, la economía, que es algo social, tampoco está separada de lo ambiental. Entonces, hay que pensar muy bien también en términos de eso, ¿no? Ok. Por ejemplo, para mí, si tú me preguntas a mí, un candidato que lo que te dice es que va a impulsar la industria y la inversión extranjera, y para mí, en principio, ese candidato lo que te está diciendo es: voy a traer grandes empresas acá que terminen con lo que hay, Con lo que básicamente. queda. Porque es así, lamentablemente. O sea, lo vamos a poner en términos así muy, muy directos. El sistema funciona así. Hay grandes empresas que monopolizan, a las cuales no les importa los temas ambientales. O sea, de principio, vamos, a una empresa no tendría por qué importarle demasiado el tema ambiental, ni los temas sociales tampoco. O sea, una empresa está ahí para generar dinero para sus socios, para las personas que invirtieron en ella, y ese es lo principal. Si no hay un Estado responsable de por medio que le exija que cumpla con ciertos estándares ambientales y sociales, eso no va a suceder. Y esa es la realidad. No estoy hablando del Ecuador, estoy hablando del mundo entero. O sea, podemos irnos incluso a países desarrollados y veremos que eso es así, ¿no? Que las empresas van a tratar de minimizar lo más posible sus costos de producción, y si esos costos de producción se pueden minimizar teniendo menos responsabilidad social o ambiental, pues lo van a hacer. Lo van a hacer. O sea, si no hay nadie que me fiscalice a mí y me diga: oye, ¿sabes qué? Esto no lo puedes hacer así porque estás causando un impacto sobre el ambiente enorme y estás afectando a tanta gente, pues No lo lamentablemente hacen. no lo hacen, sí. Claro. Yo creo que como Por conclusión ahí es va la un poco, información, ¿no? Es la claro, por ahí información y va un la poco la cosa comunicación. también, ¿no? O sea, enterarnos de que no podemos más con este sistema tampoco. O sea, que no podemos pedir más inversión en grandes empresas, ¿no? Pensando que eso va a traer enormes riquezas al país. El Ecuador es y ha sido de muchos años un país sumamente rico. En la época del boom petrolero hubo unos ingresos enormes, que lamentablemente la mayoría de ellos se fueron o con las empresas petroleras o en corrupción. Exacto. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice, qué nos garantiza que el día de mañana va a venir una empresa y esta sí lo va a hacer bien? Hoy día yo hablaba con un líder indígena. ¿Ya? Y él me decía, hermano, estamos exigiendo que paren la actividad petrolera ahora. ¿Por qué? Porque no 30 años más de actividad petrolera. O sea, quieren renovar hay una propuesta aquí, por ejemplo, para renovar automáticamente los contratos petroleros por 30 años más. Claro, terrible. Y dice, bueno, ¿qué ha pasado en estos últimos 30 años? Nos han destruido absolutamente todo, nos han empobrecido, está demostrado técnicamente, científicamente, que nos han contaminado los ríos, que la gente está empobrecida, que los bosques son más pobres, que ya no hay que comer, que la situación es mucho peor que hace 30 años. ¿Por qué nosotros deberíamos aceptar que se abran 30 años más de explotación? O sea, primero que vengan y arreglen, ¿no? Y después hablamos de la posibilidad. Ahí yo tengo una pregunta, Pichi, porque yo sé que Dani nos estamos yendo, pero yo le voy a aprovechar el Pichi que tenemos buena conexión, así que me perdonan. Pero yo aquí tengo una pregunta porque este es un dilema constante y creo que estamos en un punto un poco de quiebre en donde los dos lados, digo los dos lados porque son súper opuestos, que es quienes quieren invertir y quieren, obviamente, y quienes dicen
no, frenen, frenen, frenen. Ahora, la pregunta que yo siempre me he hecho, incluso muchas veces con colegas, es, ok, no podemos frenar, o sea, es decir, si queremos que la economía del país se desarrolle, ¿no es cierto? O sea, ese no es en sí lo que nosotros no es que queremos que se frene. Pero entonces, ¿cuáles son las posibilidades? Porque inversión puede existir bajo ciertos parámetros o de empresas que estén dispuestas a invertir, por ejemplo, en líneas o sea, empresariales que obviamente respeten a la naturaleza, que busquen alternativas, como son alternativas de energía, una serie de cosas que se pueden hacer. Y ahí va mi pregunta. Cuando hablamos, y voy a unirme a eso, los ambientalistas que tengamos un poco de miedo de la inversión, no es que necesariamente nos referimos a que frene y que no hay economía, sino, Pichi, ¿a qué es lo que tú te refieres del momento? O sea, es decir, cuando piensas en el futuro de un país, ¿qué tipo de economía nos estamos imaginando y hacia dónde deberíamos estar caminando para que todos vivamos en armonía, ¿no es cierto? Porque no queremos quitar a las industrias, no es que le queremos votar a la gente de las industrias, sino a dónde queremos caminar. No, claro. A ver, yo creo que necesitamos varias cosas, ¿no? Por un lado, necesitamos una diversificación de la economía, que es algo que no se ha dado, ¿no? Que nos ofreció el gobierno anterior y no se hizo y que ahora menos y que esa diversificación tiene que ir en un sentido muy diferente al que se está proponiendo, ¿no? La diversificación no significa, bueno, ahora vamos a tener ingresos del petróleo, pero además de la minería y además, o sea, de la gran industria agrícola, porque todas estas finalmente terminan replicando ciertos modelos en los cuales son unas pocas grandes empresas las que se benefician y muchísima gente, sobre todo en zonas rurales, las que son sacrificadas por ese beneficio, ¿sí? Entonces tenemos que cambiar un poco esa forma de pensar, o sea, de que el beneficio de alguna manera sea mejor distribuido. Incluso yo he hablado con algunos ingenieros petroleros, con alguna gente que trabaja en empresas petroleras y con algunos colegas que también están en contra de eso, ¿no? Y en ciertos momentos hemos llegado a la conclusión de que la forma de actuar de estas grandes empresas está guiada por la codicia, ¿no? O sea, hay una codicia de generar enormes réditos económicos a costa de enormes territorios, de la naturaleza, de los pueblos, los cuales no importan para nada. Eso tiene que cambiar, ¿sí? Eso tiene que cambiar. ¿Por qué, nos preguntábamos alguna vez con algunos colegas, por qué la empresa petrolera no es un poco más responsable, o sea, un poquito más responsable? ¿Sí? Un poquito más Exacto. responsable que le quitaría de encima una cantidad de problemas, Así de es. hecho, ¿sí? Y no es más responsable porque no hay ganancia en eso, ¿sí? No hay dinero en eso de por medio. Entonces, va un poco por ahí, ¿no? O sea, en exigir un Estado fuerte que de alguna manera fiscalice eso, regule eso. Inversión puede haber, pero la cosa es que tenemos que siempre sopesar qué es mejor y qué no. La minería, por ejemplo, es una locura. O sea, la minería da muy pocos puestos de trabajo, da muy pocos ingresos a muy largo plazo. Y Claro, y con además entiendo pueblos, que se abre a la minería ilegal, que es de terror. O sea, ya es la minería ilegal, se abre una puerta ahí que muchas veces no se menciona, pero que obviamente es finalmente aún más destructivo. O sea, encima de lo que puede ser, pero es más la ilegal, porque obviamente no tiene ni un solo parámetro de medir los impactos que están generando, ¿no es cierto? claro, pero quizás lo que se debería hacer es generar cierta posibilidad de hacer una minería
no de enorme escala, de menor escala, donde puedan estar incluidas las personas de las comunidades, que no sea prohibitiva, pero que además sea un poco más consecuente con el ambiente. O sea, tal vez la solución no es prohibirla, claro, simplemente, ¿sí? Pichi, es lo que dices tú, o sea, ahí sí es realmente la gente que nos gobierna, porque para poner ese tipo de reglamentos o ese tipo de leyes sí tiene que venir desde arriba. Obviamente nosotros como ciudadanos y activistas en el tema pueden pedir este tipo de cosas, pero si los de arriba no ponen y no se hacen y no pasan leyes, vamos a seguir igual. Entonces creo que justo hablábamos con la FER, se vienen elecciones 2021, bueno, leamos los planes de gobierno y tal vez desde este momento gente que realmente está involucrada en el tema decir, bueno, esto es lo que queremos y esto es lo que pedimos al nuevo gobierno, ¿no? Por lo menos hacer el intento, porque el problema aquí grave, como tú dices, lo de las petroleras, no les conviene hacer ningún tipo de acción social o de acción ambiental, porque no hay algo que les está diciendo o lo haces o no entras. Exactamente, es eso, ¿no? Es la codicia, es el no tener límite en la ganancia. Eso es un problema en realidad. Alguna vez hablábamos con un economista de la Universidad Andina, ¿no? Y él había hecho una investigación sobre este asunto específicamente, ¿no? De esa ganancia económica de las empresas que ya es obscena, ¿no? O sea, que ya sobrepasa cualquier punto de nuestra imaginación. O sea, es ya el querer ganar tanto dinero a costa de el sacrificio de un montón de gente y de un montón de territorios. Eso es lo que tiene que cambiar. Eso es lo que tiene que cambiar inicialmente. O sea, tenemos que ser conscientes de que la industria petrolera ha sido muy irresponsable, muy irresponsable en el país y en Latinoamérica en general, y que para poder seguir replicando algo más de lo poco que queda, porque ya queda poco petróleo en realidad en los países, deberíamos estar pensando primero en dar mejores condiciones de vida a la gente y solucionar el desastre ambiental que ha sido el paso de las empresas petroleras. Claro, claro. ¿No? Entonces, Wow, qué impresión. tenemos que ver hacia allá, ¿no? Es que claro, y es justo, me parece súper interesante lo que dices porque un poco para quienes nos escuchan, tuvimos una entrevista hace un par de meses, me parece que es con quienes manejan ahora, debes haber escuchado el Sistema B, que precisamente busca el equilibrio, empresas que equilibran completamente la parte social, la parte económica y la parte ambiental. Y obviamente tienen que responder a una serie de cuestiones para poder digamos, trabajar, ¿no? Y eso es interesante, ¿por qué? Porque abre, precisamente, desbloquea esto que para mí son mitos, ¿no? Que como que los ambientalistas no quieren desarrollo, ni economía, ni por poco, que no es verdad. O sea, lo que más bien se está buscando es un equilibrio. Se busca que exista un equilibrio, que existan regulaciones reales, que también ahí nosotros hagamos nuestra parte, como tú dices, ¿no? Cristian dice, ¿hasta qué punto vamos a llegar para que los tomadores de decisiones hagan algo al respecto? Hasta el punto en donde les dejemos, respondería, porque los tomadores de decisiones al final toman las decisiones que nosotros en el voto les ponemos. Son los representantes que nosotros escogemos. Entonces, ese voto responsable es supremamente importante y ese sentido de conciencia me parece importante de entender que no se trata de desincentivar la economía o la inversión, sino desincentivar la mala inversión, ¿no? La inversión que al final termina siendo para nosotros un mal gasto como país, en el sentido de que igual tenemos que pagar salud y una serie de cosas que son producto del mal manejo de estas empresas, ¿no? Ríos, contaminación, una serie de otras cosas, ¿no? Y casos como el propio que tú conoces, que es el del derrame, ¿no? El famoso Claro, de terrible. Texaco, ¿no? Es un caso que le ha costado millones al propio Estado y que podría haberse ahorrado con procesos de mayor control.
Me puedo ir tiempos contigo, Pichi, pero Sí. vamos a hacer un giro a esta conversación. Y yo sé que todos los que nos están viendo y los que van a escuchar van a decir, quiero escucharle más. Bueno, algún rato le volvemos a invitar al Pichi. Prometo que no va a haber problemas de conexión. Ya sabemos que el celular funciona. Pero tenemos aquí un giro como más, más como un poco relajado, digamos, dentro de todo, que siempre hacemos unas 5 preguntas en donde son un poco así como solo para conocerte a ti, Pichi, porque queremos también, y el giro de estas entrevistas ha sido que a veces conocemos todo este inmenso trabajo, pero no conocemos a la persona. Y esa persona tiene una serie de cosas súper interesantes y personales que nos encanta conocer porque también inspira, ¿no? O sea, atrás de tanto trabajo hay un ser humano. Así que vamos a hacerte unas preguntas y le voy a dejar a la Dani que lance la primera. Y tienes que responder así, Pichi, sin pensar. Uy, qué nervios. Nada del pasado, nada del pasado. La verdad es que son súper sencillitas, pero es como que aligera también el tema tan fuerte que a veces tratamos acá y creo que es súper chévere. Claro. El último libro que estés leyendo, que sería como lindo también recomendarlo. Uy, mira, he estado leyendo mucho sobre mis temas. O sea, la verdad, estoy en una época de mi vida en que estoy muy, muy, muy metido en lo que estoy haciendo, ¿no? He estado leyendo... yo sé que era una respuesta así en un segundo, pero la verdad es que me agarraste de verdad en curva. He estado leyendo 3 o 4 cosas diferentes, sobre todo sobre mi tema, ¿no? Indígenas aislados. Hay un libro que me regalaron hace un tiempo y que no había tenido tiempo de leerlo y que ahora lo estoy leyendo, que se llama Unconquered, que es sobre los indígenas aislados justamente. Esto es en Brasil, básicamente, y sigue un poco la historia de un sertanista. Los sertanistas eran estas personas especializadas en indígenas aislados, que en esa época, te estoy hablando de mediados del siglo pasado, contactaban a los indígenas, ¿no? Para el gobierno de Brasil. O sea, hacían un contacto más forzado. Interesante siempre, sí. Unconquered se llama, una conquista. Unconquered. Unconquered. No, no conquistados. Okay. Unconquered. Les voy a dejar aquí. No conquistados. Para para que si quieren, alguien quiera leerlo. Me toca a mí la pregunta. Y lugar favorito, así, el primero que se te viene, tu lugar favorito. Una playita. ¿Cuál? Una playita. Que me... Sí, no tanto por la playa, sino porque yo buena parte de mi niñez la pasé ahí. Es un pueblo donde nació mi madre, que se llama Cerro Azul, es aquí al sur de Lima. Pasábamos todos los veranos allá y es un pueblo, ¿no? Un pueblo con mar. Y me trae muchos recuerdos de familia en general, de mis primos, de mis hermanos. Y me gusta estar ahí, me gusta, de hecho voy de vez en cuando, a pesar de que aquí en el Perú el agua es helada, fría, pero es el paisaje, es el ver el mar, la tranquilidad. A mí el mar me da muchísima tranquilidad. Sí. Poder ver el horizonte me da una sensación de paz enorme, ¿no? Interesante que no terminaste trabajando en relación a eso, ¿no? Siendo tan marítimo, digamos, en ese sentido. En algunos momentos me he cuestionado eso desde mi formación como ecólogo, en biología y esto, ¿no? Pero creo que conmigo al menos hubo una conexión inmediata con la Amazonía. En el momento en que llegué, sentí una atracción por la Amazonía. O sea, la Amazonía me llamó a mí, no es una cosa que yo pude controlar mucho. Fue como, fui una vez a la Amazonía y dije, wow, ¿no? Y de ahí en adelante
tenía que ir otra vez, y necesito ir, y ahora que estoy aquí en confinamiento y todo lo demás, es Es una todavía. necesidad de ir, ¿no? O sea, como les digo, no es una cuestión de querer ir a vivir allá. Mucha gente, claro, o sea, sobre todo la gente que está en contra de las cosas que nosotros hacemos, dice, bueno, ándate a vivir allá y ya, desconéctate, bota el teléfono celular, bota la computadora. O sea, tu computadora tiene elementos que salen de una mina, tu teléfono tiene elementos que salen de una mina, y no se trata de eso, para nada, en absoluto, ¿no? Claro. O sea, además yo soy muy, muy, pero muy claro que estas son herramientas para llegar a la gente, ¿no? Y que las necesito, y las necesito por eso, ¿no? Sí, no creo que es bueno Entonces, ser extremos en las cosas tampoco, porque si no, imagínate. Mm. La tercera pregunta es, ¿decides un atardecer o un amanecer? definitivamente un atardecer. ¿En dónde? No soy persona de la mañana. Lo sé, porque Sí. por ahí teníamos Ah, un negocio teníamos por ahí. Siempre era más el divertido negocio de la noche. el Sí. atardecer. Qué chévere. Definitivamente, definitivamente. ¿En dónde el atardecer? Justamente frente al mar. Ya, ok. Tenía que preguntarlo porque los atardeceres pueden ser en todas partes Sí, distintos. los amazónicos son maravillosos también. O sea, estar navegando un río amazónico en medio de una selva primaria y de repente ver un atardecer es increíble. Único. Es una cosa hermosa realmente, ¿no? Sí, totalmente. Me toca a mí. A ver, Sí. tienes la opción de viajar al futuro o al pasado. ¿Cuál escogerías? Al futuro. Al futuro, o sea, el Hermoso. pasado ya lo conozco, ya Claro. sé por dónde fue, ya, pero claro, siempre queda esta curiosidad por saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Por conocer, incluso imagínate, si yo pudiera saber qué es lo que va a pasar en el futuro, podría tomar mejores decisiones ahora, ¿no? Claro Claro. que sí. Sí, es Y verdad. para concluir las preguntas, si pudieras cambiar algo, ¿qué cambiarías? Este rato, tienes un solo deseo. Uh. Cambiaría un aspecto del ser humano, y es esa tendencia que tenemos al egoísmo. Mm. Si pudiera cambiar una cosa en el universo, Qué lindo. es eso. Creo que necesitamos ser más un todo como sociedad, y somos muy individualistas. Generalmente pensamos en nosotros primero, ¿no? Y después los demás, y si acaso los demás, ¿no? Hay mucha Sí, gente que no, pues, o sea, si te pasa algo, ¿qué me importa, no? O sea, es tu total. problema, ¿no? Te dejan ahí botado. Y eso es algo que de alguna manera no, a mí me parece que es la raíz de casi todos estos problemas de los que hemos estado hablando, ¿no? ¿Crees que esta pandemia nos va a cambiar algo, Pichi? No, o sí. No creo, lamentablemente no creo que vaya a ser cambios relevantes en la sociedad, no los que hubiésemos esperado. Creo que va a ser cambios en lo cotidiano, en la forma en que vivimos y convivimos, probablemente sí. Pero en lo de fondo, en cómo se maneja la sociedad, me parece que lamentablemente no lo vamos a lograr. Así es, así es. Pichi, me podría quedar horas. Prometo que vamos a volverte a invitar. Prometo que voy a hablar, aunque sea con el dueño de esta aplicación, para que no haya ni un solo error. Porque ha sido realmente un gusto. Hemos cerrado con broche de oro estas entrevistas. A mí realmente, y lo voy a volver a decir, dije en la primera, ha sido súper inspirador tu trabajo. Como comunicadora ambiental, he estado en los mismos lugares, creo que 2 pasos más atrás tuyo.
en Fundación Pachamama, en la iniciativa Yasuní Tete. Entonces conozco muy de cerca las huellas de animal grande, digo yo, ¿no? Como dicen, que has dejado en muchísima gente, y para eso obviamente hemos visto cuánta gente ha estado obviamente pendiente de la entrevista. Recuerden que estas entrevistas las subimos al podcast y obviamente vamos a recortar todos estos errorcitos de conexión, pero se sube al podcast y la pueden escuchar completa cuando quieran y donde quieran. Y nada más, agradecerte, Pichi, de todo corazón agradecerte, primero por tu trabajo y segundo por haber estado aquí con nosotros y la paciencia. Gracias, de verdad. Igual cuando esté el podcast te lo vamos a pasar, Pichi, para que lo compartas también, porque ya va a estar, como dice la Fer, va a estar editado, entonces va a estar súper lindo poder escucharlo. Gracias, de verdad. Acabamos este ciclo de activismo ambiental también, que nos pareció lindísimo, y qué chévere poder haberlo cerrado contigo. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias enormes a ustedes, gracias por lo que hacen, además, que me parece que es una labor muy necesaria. Y como les dije al inicio de la primera parte de la entrevista, para mí es un honor enorme que me hayan considerado para este espacio, ¿no? O sea, seres que inspiran, wow, o sea, ya quisiera yo inspirar. Eres. Lo haces. No, gracias. Muchas gracias. Gracias de verdad. A ti Chévere. Muchísimo. Qué bueno verles, qué rico verte, y gracias a todos los que nos tuvieron paciencia y nos escucharon. Sí, muchísimas gracias a los que se quedaron hasta aquí, hasta el final, escuchándonos. Un saludo enorme. Seguramente nos veremos. Si no hubiera pandemia, estaría viajando entre Ecuador y Perú siempre. No se han librado de mí. Seguro nos vemos en futuro próximo. Qué bueno, ojalá. Qué bien no librarse de gente tan chévere. Gracias, y qué hermoso verles a los dos, y qué bueno que nos estén escuchando, y que tengan una rica noche. Adiós. Gracias, igualmente. Buenas noches. Chao. Chao. Gracias por ser parte de un episodio más de Anatomía Verde. Si te gustó esta entrevista, no te olvides dejarnos tus comentarios. Y recuerda seguirnos en Facebook y también en YouTube como Anatomía Verde.